Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo podcast. Pues la verdad no lo íbamos a grabar, pero pues nos surgió la idea y pues quieren hablar y yo la verdad me gusta mucho hablar. A mí Pues a también. ella también le gusta mucho hablar, Sí, entonces sí. somos un poquito compatibles en ese sentido. Y pues primero que nada pues es un invitadazo de lujo el que tengo ahorita. Es pues mi novia, realmente, ella es latina, Sí, sí, soy es latino. latina. Solo soy blanca, porque no me gusta el Ajá. sol. Bueno, Sí. no, ya. Siendo sinceros, No. pues ella es de Austria. Su nombre es Sofía, la más bonita. Pues el día de hoy venimos con un tema que es un poco relevante, fue un poco malo, realmente. Yo sí sé del tema, pero realmente pues la que tú sabes eres tú. Yo voy a hacerte esas preguntas Sí, igual sí. o te voy a ir preguntando cosas que tal vez yo sepa. Ujú, ujú. Y pues hay que empezar, no sé. Primero, no sé, si tú quieres presentarte también. Hola, soy Sofía. Pues sí, soy de Austria y por eso lo siento por mi español. Voy a intentar hablar es clara, es posible, no sé, es claro, es posible y espero que ustedes me entiendan, porque a veces siento que solo Oscar me entiende. Tú hablas, Ujú. Sofía, sí. Pero yo sí te entiendo. Creo que tu español podría ser. Aquí en Austria es de que de A1 a 2 y Sí. hasta C1 y C2. Creo que ella estaría en un B2 para mí, en su español. ¿Ya? Para mí ¿B2? sería un B2. Y aparte que ella pues empezó a hablar en un mes español porque realmente cuando yo la conocí Sí. no decía solo que hablaba casi como con señales. Ah, y con doble traductor, Sí, gracias. yo lo hablaba en alemán realmente por pues traductor también, Sí, sí. pero no sé por qué, era muy raro porque pues podíamos hablar en inglés también, ¿no? Y yo te traducía a alemán, pues. Sí, sí, entiendo, pero porque es mi lengua maternal. Sí, Pero sí, inglés sería bien ajá. también. Pues Pu- sí, ujú. pero mejor así, Bueno, porque tú necesitas aprender sí, alemán, sí, entonces. obviamente. Bueno, pues todo va a empezar con Hitler. Ton, ton, ton. Eso es algo que Ah, ya me lo habían pedido, pero muchas personas, no voy a decir que son como cortas de mente o algo así, pero tienen otros pensamientos que pues realmente lo que hizo Hitler, pues dicen, mató mucha gente, ¿no? Pero cómo empezó todo esto, por qué se dio, lo que pasó con la Unión Europea, pues ahí desglosa todo. Y yo, pues ahí vamos a ver qué pasa. Yo también sé un poquito, pero pues lo que yo sé, que tú no sabes, pues es sí, como, ok, podemos complementarnos. sí, Pero yo quiero decir algo también, porque aunque nosotros aprendemos mucho de eso en la escuela y es muy importante, yo no sé todo, obviamente, y no soy cientista. experta. No, sí, Por no. eso es un podcast, mi amor. Exacto, pero solo quería decir que a veces, como puede ser que yo Ajá. digo algo que no es cierto, que no es la verdad, Ujú. y lo siento, pero pues, y muchas cosas son opiniones también, porque obvio que tengo mis opiniones, y por Ca- ejemplo, una persona con, Cada cabeza es sí, un mundo. pues sí, sí. Y como mi ideológica Ujú. también es un parte muy importante por mí, obviamente. Y hablando de eso, como racismo, yo tengo mis opiniones y una persona que tiene otras opiniones quizás piense diferente, pero realmente, un fun fact. En Austria es prohibido decir cosas que significan como el holocausto nunca ha pasado. Como si tú dices algo que no fue la verdad, es ilegal. Por eso sí es grave, tú puedes ir a ¿La cárcel. cárcel? A cárcel, sí, ¿Por sí. qué? Si eres como un político y estás hablando de como, no, el holocausto solo fue, o como las personas que dicen que nadie diferente historia. O, por ejemplo, que Tupac nunca se murió. Ujú. Esas cosas. Eso es una Ok. cosa también. Sí, 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 sí. Sí. Otra cosa. Austria. Perdón, es Ujú. ilegal porque... Sí, Perdón. sí, sí, dilo, dilo. Es ilegal porque yo estaba pensando en otra cosa y no sabía de qué estábamos hablando. Pero otra cosa es que es prohibido porque es una cosa muy, muy importante que nunca podemos olvidar qué pasó, porque no queremos que va a pasar otra vez, ¿no? Ujú. No necesitamos educarnos,
de por qué lo pasó y cómo podemos hacer que nunca va a pasar otra vez. Y por eso es muy importante no decir cosas como, nada, nunca ha pasado. Porque si tú crees que nunca ha pasado, tú crees que nunca puede pasar. Pero es una cosa importante que activamente somos contra esa cosa pasando sí. otra vez. No sé cómo puedo explicar más, pero sí. Quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Creo que se llama, es lo que tú más o menos quieres decir, ¿no? Sí, como... Quien no conoce su historia, o sea, lo que pasó antes, Ah, sí, sí. puede No, volver a repetir lo exacto, que pasó. exacto. Entonces, por eso ustedes tienden a hacer eso. Sí, sí, es muy importante Mm, porque, pues sí, fue nuestra culpa. Otro dato curioso, Hitler no era alemán. No, no quiero decir tristemente porque no importa por las personas que se morían, pero sí, Hitler fue austriaco, ya, es la verdad. Y Beethoven fue alemán. Bueno, Beethoven, oh, perdón, es un... sí, o sea, lo puedes decir. sí, sí, es un... como personas que escriben música, Escritor. escritor de música, pero como clásica, música clásica, como con notas. Sí, podría ser escritor también, pero no sé cómo se dice realmente, no te podría decir, pero fue un, digamos, compositor. Compositor. Digamos que fue un compositor. Ok, sí, ¿Sí? fue un compositor muy bien, muy famoso. Quizás ustedes saben, conocen un... Él no pude escuchar, No escuchaba. no escuchaba, pero escribí... Für Elise. Él escribió. Sí, eso es Beethoven, für Elise. Beethoven. Beethoven, sí. Es que tú lo pronunciaste como Beethoven. Beethoven, bro. Sí. Yo lo Ya pronuncié. ya sé quién es. Lo siento realmente, pero es la sinfonía de Beethoven. Exacto. Sí, La bueno. Sinfonía 9. Ajá. A ver, ¿qué? Sí. ¿Sí? Pues ¿Beethoven? sí, exacto. Y él fue de Alemania, pero es como es una cosa que muchas personas piensan que Hitler fue alemán y Beethoven fue austriaco, pero en realidad es el reverso. Pero nosotros austriacos, nosotros nos gusta decir que Beethoven fue de Austria y Hitler de Alemania, no es un problema para nosotros. O sea, Y Hitler tenía éxito en Alemania y Beethoven en Austria, entonces. o sea, es diferente, ¿no? Que él nació en alemán y acá, y él nació en Austria y acá. Exacto. Pues ya que estás mencionando Beethoven, Mozart nació en Austria. En Ok. Salzburgo. Viena o Salzburgo. No, en Salzburgo y fue a Viena. Y casi se murió en el camino a Viena, porque fue muy duro en los Caballos. pero no en el caballo, pero atrás. Ok. Sí. Carruaje. Sí, y tenían como, ¿cómo se llama una enfermedad sexual? Con S, SIDA. ¿no? VIH, SIDA. Ay, no sé. Sí, un virus. Sí, Mozart no recuerdo. era de Salzburgo, pero triunfó en Viena, ¿no? Sí, Salzburgo también, pero Viena sí, porque Viena es y fue la capital de la música clásica de Europa. Se podría decir Muy que importante. Viena es la cuna de la Cuna, ópera, ¿no? Sí. Muy bonito, sí me gusta. La cuna, cuña. Cuna. Cuna. La cuna es como cuando Como nace el bebé. Sí. Yo sé que es gracias a Duolingo, pero nunca usaba. Y tú Ajá. tampoco, porque pues no tenemos Ajá. un bebé y no vamos a tener. Pues, ok, excusa. Ustedes digan, quieren que tengamos un bebé. No digas mamadas, está bien. No Estoy digas bromeando. mamadas. Yo no quiero, Ah, yo no ahorita. importa. O sea, sí quisiera un bebé, pero no ahorita. En como Unos 10 15 años más. 15 está bien, no, está bien. Sí, yo tengo 21 años, tú eres el viejo. Yo tengo 18. ¿Qué? Sí, mi Sí. chico joven. Ok. ¿Puedes mencionar cosas sobre el holocausto? Pues sí. Sí, Solo, sí. o sea, no menciones como que lo que pasó, sino que Sí. solo una parte. Pues sí, no sé, yo puedo explicar qué fue, pues no sé si ustedes saben, pero el holocausto fue no solo judíos Ajá. de Europa, pero también personas negras, todas las personas, pues en realidad el gol fue eliminar todas las personas que no tenían el sangre de los arias, como ser aria. Yo, por ejemplo, como soy Sofía Zadrobilek, sí tengo ojos claros como ojos azules, pero no soy rubia. Soy rubia falsa, no. No, pero obvio, pues sí. Tengo pelo oscuro, muy oscuro realmente, pero no me queda, soy demasiado blanca. No sé cómo te mirarías con pelo negro. No necesito saber, mi amor. No, está bien así. Ok.
pues quizás en el futuro, vamos a ver. Pero por sí, está bien. Pues sí, yo creo que, ay, eso es muy complicado. Mi nombre es de la República Checa, porque antes la República Checa se llamaba Böhmen o Bohemia, Ajá. y fue parte de Gran Austria, de los Habsburgos como Maximilio Habsburgo, que fue el rey de México por un tiempo muy corto hasta que... Lo mataron. Exacto. Tenemos una conexión muy... ¿Quién sabe? Puede ser destino. Sí, No sabemos. sí. Yo tengo, pues, su gato, Maximilio de Habsburgo, Maxi. Se llama Maxi. Sí, Maxi, sí. Y mi gato se llama Willy. Y Willy de Habsburgo son primos, pues sí, obviamente, porque son... ¿Cómo se llama? Son... Como Monterrey, como la prima. Estoy bromeando. Sí, mi promesa. Pero, entonces, yo creo que no sé si yo sobreviviría si Hitler llegaría a su gol. Como no sé si yo sería parte de la raza aria, pero como en general las personas con pelo claro, bien marrón, pero sí, piel blanco, muy importante. También las personas, y no quiero, no, disabilidades, claro. Sí, personas que... Disabilities, disabled people. Pero no es importante si ustedes entienden que estábamos intentando decir, sin como decir que es malo, porque no es obvio. Sí, eso también, porque no es mi lengua maternal. A veces yo digo cosas que quizás no. También esas personas, y por eso en realidad su gol fuera de solo tener la sangre pura, Ajá, sí. alemán o no, aria, sí, aria. Ajá. Sí, y eso fue su gol. Y empezó con los judíos. ¿Por qué? Y eso es un fun fact. O sea, bueno, fun fact. ¿Por qué vas a decir por qué Hitler odió a los judíos? Exacto. Ok. Va a decir porque Hitler odia a los judíos. Porque yo también, realmente yo no lo sabía. Y fue como algo así de que, o sea, ¿por qué solamente a ellos? Sí, pues la cosa es que el tiempo, como los judíos en general desde siglos fueron los víctimas. Sí. Judíos estaban, como las personas estaban diciendo que no a los judíos, como no querían los judíos. Creo, realmente no soy segura porque no estoy segura porque no soy religiosa, pero sí, no sé, pero creo que eso, pero eso no es el punto. El punto es que desde el principio las personas odiaban. Exacto, los judíos. Judíos. ¿Por qué? Son personas en general, por eso, por supuesto no todos, pero dicen que los judíos son muy inteligentes y especialmente son las personas que trabajan con oro, con dinero, que son como... Bueno, ¿podrías explicar qué son sefardis? Sí. Sefardí. Exacto, por el acento, sí. Sí. Entonces, los sefardíes son los judíos de España y Portugal que en el año 1492... Básicamente cuando Cristóbal Colón... ¿Cómo? Cristóbal Colón. Christopher Columbus. Ajá. ¿Cómo? Christopher Columbus. Pues ese descubrió América. Sí, o sea. ¿Podrías explicar lo de Hitler? ¿Por qué Exacto. odiaba a los judíos? Como siempre los oídos se oídaban los oídos. Judíos. Él ya tenía como ese sentimiento en su cabeza, como todas las personas, como la sociedad estaba racista contra los judíos, algo muy mal y todavía existe mucho, como el racismo contra los musulmanes es una cosa muy mala también, existe mucho en Europa también, pero diferente, lo siento, pero tú sabes por mis ideológicas. Y como él vivía en ese tiempo, él ya tenía ese sentimiento y como él se aplicó a ir a una escuela de artes en Viena. Como antes vivieron muchos judíos en Austria y los dueños de esa escuela de artes estaban judíos.
Los dueños de la escuela eran judíos. Sí, exacto. Y Hitler fue aquí para ser artista y estudiar artes, no sé, para pintar. No le aceptaban y pues dicen que eso es la razón, solo porque no le aceptaban. Y él se fue, como no directamente, pero casi directamente se fue a Alemania. Sí, tenía éxito. Entonces, ¿qué país es mejor? Exacto. Pues Pues no voy a decir, pero ustedes saben. Sí, pero por eso, solo es ajá. what the fuck, tantas personas se morían Em, por eso. ok. Antes, también creo, Austria fue parte de Alemania en un tiempo, ¿no? Sí, ¿Qué, quizás. qué piensas? ¿Fue bien separarse? ¿Mal? ¿Cuáles fueron las consecuencias de separación? Pues eso es muy difícil para decir Ujú. porque O sea, realmente desde no sabemos. tu opinión. Sí, como si... Ujú, La pregunta número uno, por favor. ujú, Número una, ¿qué ujú. es? Porque fueron muchas cosas. Puedes decir lo que tú Tú quieras. sabes que tengo muchas cosas para decir. Ok, entonces, ¿está bien que se hayan separado? Sí, ¿Por qué? porque, ok, Ujú, Austria y Alemania se separaban después de la guerra, ujú, porque como antes fueron países diferentes y durante la guerra se fueron a ser parte de Austria, entonces ujú, fue como una acción de guerra y como la guerra se acabó, ujú, creo que las consecuencias de la guerra, las consecuencias políticas en el sentimiento que fueron más, como los países fueron más juntos y querían trabajar juntos a revolver a una Europa grande, ujú, a una sociedad grande, a personas bienes como ujú. ricos, pero no quiero decir ricos, pero no sé la otra palabra que significa como bien, pero en una manera Sí, sí, sí. con dinero y también mentalmente Ujú, todo como bien sí. y como ser Europa, Ujú, como se imagina ser Europa, ¿no? sí. Y como los Estados Unidos nos ayudaban mucho con el plan de Marshall Plan, Ujú, perdón, eso fue muy importante para nosotros porque nos ayudaba mucho como financieramente, con ujú. educación y sí, Sí, sí. sí. Fue pobre, digamos, en Oh, un tiempo. destruido. Ajá. Después y Después de la guerra, ¿no? después de la guerra Sí. 2 Hitler tenía tanto éxito, no porque las personas estaban tan malas o algo Ujú, así. No ujú, quiero decir que las personas no sabían y no quiero decir que las personas no tienen la culpa. Muchas sí tenían, es mis opiniones, pero en realidad yo pienso que después de la Guerra 1 Mundial, ajá. que acabó en el año 18, como 10, como 1918. gracias, 1918, se acabó la guerra 1 y después Austria y Alemania fueron muy, muy pobres porque pedimos, Perdieron la guerra. sí, Austria y Alemania perdieron la guerra. Ajá. Y como fuimos estuvimos muy pobres, o las personas Ujú, estaban muy pobres, Austria estaba muy pobre, y Alemania también. Hitler fue acá y ok, el fascismo ya existaba, Hitler no estaba, como no creaba ujú, el comunismo, el fascismo. Lo siento, el fascismo ya existaba. Hay una cosa que se llama austrofascismo también en Italia y en España, no sé, Francesco Franco. Francés, sí. Francesco, sí. Sí, sí. Y el fascismo ya existaba, pero Hitler en Alemania solo existaba un partido que se llamaba los nacionalsocialistas, nazis. Sí. Y Hitler fue su jefe de esa partida. Como le votaban, Sí. Elegían. elegían para ser Ujú, el jefe, pero no el dictador. ok. Sí. Bueno, pues yo sé, ¿no? NSAP, Es una perdón, pregunta. perdón, el partido, perdón, es muy importante, llamaba NDSAP. ¿En NDSP, desapé? Sí, NDSP. en ese momento. Todos los austriacos, ¿ok? Perdón.
en ese tiempo no lo miraban como un partido político o como una religión ser nazi en ese tiempo No, no, no. Como político. político. Sí, sí, sí. Sí, sí, obvio Después que de sí. que hayan fallecido o se murió Hitler, ¿siguió gente que era nazi? ¿Antes o No, no después? después. Todavía existen. Sí, Ok. muchas personas todavía existen. Y, o sea, si volvieran a existir los nazis, porque ya saben que, pues, lo que pasó, pero si volvieran a existir los nazis, ¿volvería a pasar otra vez lo mismo? ¿Me vas a hacer llorar? No, es una pregunta. Oye, mi amor. Oye, pues solamente estamos hablando. No, pues sí puedes. No, no. Porque, pues, ya está. Ya. Oh, estoy muy. Los uigures Ujú, en fucking China, ujú. se matan ahora. Están matando musulmanes en China. No solo en China, pero aquí es como el holocausto. Más, ya mataban más personas como durante el holocausto. Ahora, en fucking China, en siglo 20 fucking 2. O sea, tú dices que en China están matando musulmanes Sí, y los es peor uigures. que el holocausto. Peor, ya mataban más personas acá. Pero, ¿por qué no? Porque China es muy potencia mundial, no lo No. hacen China es abierto. como, no nos Como, importa que ustedes dicen. es como si le declaras la guerra a China, pues China te tira una bomba, ¿no? O algo así. Pues, algo así, ¿no? Sí, como realmente creo que como las bombas no son... eso es muy, muy difícil. Yo creo que eso no va a ser que va a matar, como va a ser que es muy peligroso para Ujú. nosotros. Yo creo que va a ser los La tecnología. Sí, Entonces sí. piensas que la Sí. tecnología fue mal. No, 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 eso creo que va a ser como China va a ser muy peligroso o Ok, está muy con la peligroso para tecnología. nosotros. También con las armas porque obviamente es Porque está muy avanzado. sí, sí, y el militar no tenemos ningún Ujú. chance como Europa. México. Por eso te Nunca, digo, imagínate. nunca. Pero Aquí. Europa como con Ajá. Ucrania, ahora no hacemos nada y ya somos como, ¿qué vamos a hacer cuando China hace algo? ¿Qué? Nada. ¿No? No vamos a No, hacer. no. Vamos a quedarnos así con las Sí, manos en por la cabeza. supuesto. ¿Piensas que Putin y Hitler tienen el mismo pensamiento? No, es Eh, muy... Perdón. ajá. Eso es una cosa muy rara, porque yo creo que muchas personas podrían comparar esas Ajá. personas porque son personas como Sí. hombres y hacen cosas malas. Pero realmente, Putin, como es de Rusia, él nació en la UdSSR, en la Unión Soviética, como la Unión Comunista, Ujú. como fue comunismo. Y la cosa que los comunistas y los rusos olvidaban lo más fue el fascismo. Y todavía ¿Puedes es el explicar fascismo. qué es el fascismo? Eso es muy, muy difícil para explicar. Pero, pues, o sea, para que quede concreto, porque quizá gente no conozca qué es Realmente fascismo. no sé cómo explicarlo. Para mí, como es cuando solo cuenta una idea, pero eso es muy difícil. Solo cuenta una idea y esa ideológica todas las personas necesitan seguir y si no lo hacen, Como una religión. es como una dictadura. Ok. Es Como más Corea del extrema. Norte. Oh, sí, sí, sí. Así. Pero Corea del Norte es fascista. Sí, sí, eso es O sea, un... ese es el ejemplo. Corea del Norte Sí, fascista. sí. Rusia, ay, es muy difícil, sí, Corea del Norte, sí, es fascista. Pero realmente no quiero, ustedes por favor lo buscan en Google porque es importante. Yo entiendo que no puedo explicar, no, quizás no entiendo tan bien porque creo que es una cosa que si tú eres de aquí, tú necesitas saberlo, como las personas solo piensan que tú sabes y por eso nunca hablas de eso. Estoy muy sincera ahora porque realmente yo sé cómo puede ser, como Hitler fue fascista también, Mussolini de Italia, Francisco Ujú, Franco ujú, y también Pinochet. ujú. Pinochet, ustedes Sí. tú sabes, fue el dictador de Chile. No, hace poquito o hace mucho. Sí, en los 70s. Ok. Sí, oye, eso. Necesitamos hacer un podcast de fucking Pinochet porque yo escribí un papel también por la escuela de eso.
Y él, los Estados Unidos, Pinochet, no sé, no estaba así, pero neoliberalismo. Ya pasó la guerra y todo. Yo podría sobrevivir a la guerra, ¿Cuál que? a la de Hitler. No, en realidad, o sea, es una pregunta solamente, No, mi amor. ¿no? No. ¿Por qué? Número uno, como sabemos ahora, tu nombre Abad es judío. Entonces, Helena, número uno. Y número dos, no sé si tú sabes, y lo siento mucho para decirte eso en frente de Sí, tantas sí, no, eso no es personas, problema. Por mí no es un insulto, pero es porque algo que me eres gusta negro. informar. Si no sabías, no sé si sabes, Ah, pero lo siento que necesito decirte, pero eres negro, mi amor. Yo soy blanca. La vida es es dura. dura. ¿Tú preferías ser? ¿Negra? Sí, Sí. tú preferías ser. No, ay, eso se escucha muy malo. Todo obvio que no pienso que ser negro es mejor o ser blanca es mejor. Solo para mí yo prefería ser un poquito más negra porque yo pienso que se parece más saludable. Saludable. Sí, cuando una persona tiene un poquito más color. Pero como en Europa las personas quieren ser más negras y yo pienso que en Brasil, como yo y México, las personas quieren ser más blancas. Sí. Como los latinos prefieren más blancas y nosotros prefieren más negros, aunque si eres blanco es mejor si tú eres una persona blanca que se hizo más marrón. Si tú eres de Austria y eres negro, no es bien, porque todavía existe el racismo, por supuesto. Racismo. Es muy complicado. Es tan estúpido. Sí. Mira, Estúpido. los blancos quieren ser morenos y los morenos quieren ser blancos. Y no sé, es raro, ¿no? Pero como las personas con pelo rizo quieren el Ajá. pelo liso. Ajá. O sea, ¿Liso sí, y liso? igual, sí. Creo que nadie está conforme con su cuerpo, ¿no? Pues sí, también. Pero Sí. pues depende de cada quien, sus pensamientos. Cada quien puede pensar como quiera. Pero está bien, mi amor. Eres perfecto como eres. Aunque tus titis son más grandes de míos. Estoy bromeando. Y tu papá también es más grande que la tuya. Estoy bromeando. Eres latino, ¿ok? No es justo. Mi Eh, bromista. ¿Qué te iba a decir? ¿Algo que quieras aportar que no hemos dicho sobre Hitler? Ah, una pregunta, una pregunta. Ok, él no quería a los judíos, ¿no? ¿Él fue por los judíos de toda Europa? ¿O solo fue por los judíos de Alemania, Austria? Como... O, espera, otra pregunta. O él mandó a gente para tomar judíos del... Sí, sí, Ah, ok. realmente. Como, no sé si ustedes conocen la Anne Frank, Ana Frank. que Sí. escribió su... Ella fue un refugio de Alemania, sí, y sí, o Austria. Ay, no creo que fueron de Alemania, pero realmente no es tan importante. Fueron judíos como su familia y se fueron como refugios a los Países Bajos. Y en Ámsterdam todavía puedes visitar la casa. El Anne Frank Museo es el museo más visitado en el mundo. El museo más visitado en el que he escuchado, no sé si es cierto. ¿Nunca Pero has sido tú? el problema es que tú necesitas hacer una cita Con mucho tiempo. antes y cuesta mucho. Y realmente yo he visto películas. Si ella Fueron. habla así es porque también nuestro léxico no es muy compatible. Por decir el español, ellos no saben pronunciar la R, la S, la J y la H. ¿La Por- S? O sea, sí la sabe pronunciar, pero el problema es que tiene una pronunciación diferente. Por decir, el I Ich. se escribe en México, se escribe ICH y sería Ich. 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 Pero aquí es ich. 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 Pero en México, pues sería como con J. Ich. Ah, sí. Entonces, Pero ich. son, Ich. son, son pronunciaciones diferentes. Diferentes, sí. Entonces, como nosotros podemos decir carro, ¿tú puedes decir carro? Carro. Lo dice porque le da vergüenza. Pero no, realmente no lo sabe pronunciar. Carro. Carro. Un poquito, ya. O sea, sí, ya, sí lo más pronuncias, más pero y es más. como estoy explicando Sí. porque sí, que no sabe hablar o algo así. Sí. Pero sí sabes hablar, solo que tu léxico
Y el léxico de nosotros es muy Diferente, diferente. sí, obvio. Entonces, Sí. porque nosotros cuando empezamos en México, no sé qué nos dan en inglés, Mm. decimos how are you. Y sabes que es un jaguar, ¿no? No. ¿No sabes qué es un jaguar? No, ¿qué es? Un animal, jaguar, Jaguar. ¿no? Ah, pues no, es ¿No como pájaro? un león, pero más pequeño. ¿Cómo? Es como un león, ¿No, cómo pero se llama? jaguar. Hiena. Es como en Es Lion King. similar, Es en Lion King. sí. ¿Y son malas? No, esas son las hienas. Llenas, sí. Ah, fuck, llenas. Son, pues, Leopardos. más o menos, O tienen parecido. pumas. No, tiene más parecido al leopardo, Ujú. solo que su color es diferente. Su color creo que es amarillo y el del leopardo es como naranja. ¿Cómo se llama un tigre? ¿Sí? ¿Tiger? ¿Tigre? ¿Tigre? Sí. Y pues por eso son las pronunciaciones y Ok. para que ahí no les Ah, quede sí, duda. sí. Y vivieron con una familia. Como es muy famoso, tenía una pared y enfrente de la pared estaba una estancia con libros, sí, muchos libros. Y atrás tú podrías abrirlo y abajo y arriba como escaleras muy pequeñas y o en Ámsterdam en general, sí, una persona, o no sé si se les han ido, pero en Ámsterdam todos los casas, edificios son muy pequeñas, muy pequeñas. Yo cuando yo fui a Ámsterdam una vez, yo fui con amigos de los Estados Unidos y tenían maletas muy grandes. ¿Y por qué los edificios son tan pequeños? No los toman arriba con las escaleras, pero como es muy común en Ámsterdam, enfrente de la casa, si tú estás en la calle, arriba en el fin solo tienen como 3 pisos, arriba hay una cosa con... No, Y como, abajo ponen la maleta y luego arriba porque es demasiado pequeño. o sea, cuando quieran meter en una cama, Ajá. harían lo mismo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo he visto como mesas, Ajá. sillas, maletas, 15 personas. ¿No? Eso sería un trabajo, ¿no? También, ¿o no? Como fue un No, ok, hotel, sí. sí, pero creo que en general, si tú vives aquí, tú Ok. lo haces. Ah, ok. Y como, porque las personas en esos países son bastante abiertas, Ujú. yo voy a decirlo porque en Austria somos bastante fríos, pero ¿Tú sabes crees que tienes un privilegio de haber nacido en Europa? sí, extremadamente. Aunque por mi bubble, por mi círculo de personas no Ujú. tengo tanto privilegio. Ajá. Como en Austria no somos ricos, como mi familia y yo no somos ricos, y como aquí no tengo, en comparación, no tengo tantos privilegios. Por supuesto tengo privilegios, pero Tienes privilegios, pero no sí. tienes tantos privilegios. Aquí, Ajá, relativamente. ajá. Absolutamente, o en relación que, por ejemplo, México, las personas, yo tengo tanto privilegios solo que yo no tengo mucho privilegio por aquí, pero yo pude ir a México para hacer un voluntario sin trabajar y sin hacer nada. Eso ya digo todo, ¿no? Yo Dice puedo todo, digo. hacer un voluntariado para venir acá sin hacer nada. No, porque ¿cómo Ujú. vas a sobrevivir aquí? Bueno, lo que está diciéndome ella es que yo por ser latino no podría vivir en la Unión Europea. Pues, Y solo puedo durar 90 días, lo que entre te dice. 6 meses. Entre 3 y 6 meses y ya después pues hay cosas que son como visas, visa de turista, Permisos, títulos. permisos, títulos, de que lo Sí. que estudiaste, qué Sí. haces, si tienes dinero en tu tarjeta, cuánto Sí. dinero tienes. Es mucho lo que te piden realmente Sí. y pues es lo que pues, está diciéndome aquí mi chica. Eh, Otra cosita, tú por tener pasaporte europeo puedes trabajar en la Unión Europea. Sí, en todos los Ajá. países. Eso es el derecho de la Unión Europea. Ok, son 4, pero es Sí, 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 sí. un paquete. Sí, sí, sí. Es que yo puedo vivir donde quiero, yo puedo trabajar donde quiero, yo puedo mover mi capital a Ujú. donde quiero, como Sí, sí, sí. cualquier banco. Oh, yo pensaba que mi madre estaba. Ujú. Y transporto. Como yo puedo ir a todos los lugares y comprar cosas, Ujú. como normalmente creo que esos son los 4
libertades de no sé cómo, sí, Ok, no sé, pero pues sí. yo voy a mencionar otras libertades también. ¿Tú cuánto puedes estar en México? Oh, 90 días. 90 días solamente. ¿Y qué Ujú. pasa si te quedas de los 90 días? No sé. Yo Creo quería, que ella no, yo quiero, creo pero que ella si pasa de los 90 días, lo único que tiene que hacer es como pedir una solicitud de que se va a quedar más tiempo. sí, Y ya sí. es todo, pues. O sea, es un papel que te lo dan. Bueno, no Pues, rápido porque también en México son un poco ajá. lentos en el Pero proceso. aquí también. Pues no vamos a hablar de las diferencias, creo que vamos a hablar después de diferencias entre México y Austria porque Mm, es un video también que tendremos que hacer antes de que pase el tiempo, pues sí, porque ya hicimos cuando... uno de México y Austria, Ah, ahora uno de Austria de sí. México. Que pues la última Ustedes sí cosita, saben. la última cosita es, pues vamos a poner un ejemplo de lo que pasó. Yo tengo 2 años tratando de sacar mi visa. Me han cambiado las citas por el COVID, de que Por los Estados Unidos. sí, para los Sí. Estados Unidos. Es un proceso que se hace en México, que tienes que ir a un lugar, al consulado, y decir de que, soy estudiante, hago esto, etcétera, etcétera, pero quieres ir a Estados Unidos, y así, muchas preguntas. Porque, pues, la mayoría, pues, va a Estados Unidos, pero como está el muro, pues, Ujú. son cosas diferentes. No debería Sí, haber muros entre fronteras, pero, pues, tú sabes. sí. Entonces... Lo que pasó fue que por el COVID hasta 2023 junio, más o Ujú. menos, me pusieron la cita. Hace como unos 3 meses fuimos ¿Qué a pasó? Tijuana Sí, muy bonito. y ella es pues europea. Ojalá. Ella es Pues, europea y lo que me gusta de ella es que ella sabe de su privilegio y hay muchas personas de Europa que no saben de su privilegio. pues sí, sí. Realmente Sí. hay latinos que tienen nacionalidad europea y ellos lo saben porque ellos han vivido en Latinoamérica. Y es la verdad, es Sí, la verdad. es muy, sí, Sí, y creo que para saber de tu privilegio, primero tendrías que vivir allá. sí, Y ella, a pesar de que no vivió, pues lo sabe. Antes de que ella fuera a México, ella ya sabía. sí, Es bueno porque sí, me gusta y es algo que pues tú sabes. Bueno, sí. fuimos a Estados Unidos. Bueno, yo fui a Tijuana y ella también. Pero ella quería ir a Estados Fuimos, Unidos. No tenía visa para entrar a Estados Unidos. Pero por ser pero europea, te metes a una página y en menos de una hora, ella pagas ¿cuánto? no, en menos de 15 minutos, creo. 15 minutos. Sí, ¿Cuánto pagas? ok, como hay una cosa online, 13 euros, como 15 dólares, 13 euros. Y yo, pero eso solo es por Tijuana, por la frontera. Aquí, cuando yo fui a Sí. Nueva Jersey, no necesitaba pagarlo, pero por la frontera, ese necesita pagar un extra de 6 dólares, entonces 5 euros, entonces en total como 18 euros, 17. 20 de dólares. Sí, 20 dólares, Bueno, sí. pagó 20 dólares por cuánto tiempo. Ah, ¿Cuánto tiempo podías estar en Estados Unidos? 30 días, creo. 30 días. 30 días, sí. Pero había Sí, un 30 días. determinado que te duraba 3 meses. No, ese es 30, creo que ese es 30 días. Bueno, No fueron sé. 30 días Sí. y pues es como las diferencias, ¿no? Sí. Y, ¿sabes No qué vamos es? a decir más diferencias, Sí. pero puedes decir. Yo quiero decir eso Sí, sí, sí. porque hemos visto porque... Los refugios sería como inmigrante, ¿no? O refugio se le dice cuando tiene problemas en su país y viene Sí, a... Porque en Estados Unidos no existe eso, ¿no? ¿O sí? no de México. No, ok. No de México. O sea, es Sí, sí, raro, sí, sí. pues. O sea, muy raro porque México no, pero otros países como... Pero ¿sabías que no puedes entrar los Estados Unidos si fuiste a Afganistán, Siria, Irán, Irak, quizás Pakistán? ¿Por qué? Eh, Por lo de las Torres aparte Gemelas. de... Si yo soy mexicano y voy a Afganistán, no puedo ir a Estados Unidos. no, ¿Por qué? porque fuiste a Afganistán. Es una regla, no puedes. ¿Sabes que es muy raro eso que tú lo dices? Porque Luisito Comunica fue a no sé si fue a Afganistán o a un lugar, Y se pero fue. espera, él se fue porque como ya había llenado su pasaporte, Ajá. era su último, entonces Ah, tiene que sí, renovar y ya es entonces. como uno nuevo, ya no Ajá. dice Afganistán. Exacto, y puede Sí, entrar otra vez. entonces es algo que me he preguntado, oh, ok, fue a Afganistán, pero sí, fue bien Ujú. porque
les sellan y ya. Es porque no quieren terroristas, porque eso es, Sí, sí, no sí. quieren terroristas. Voy a decir algo, creo que ya para finalizar, aquí existen refugios y a los refugios, ¿qué se les da? Pues, ¿a cuál refugios? ¿A los de Ucrania o a los musulmanes? Porque Bueno, racismo existe. diferencias. Sí, porque musulmanes, obvio, no Las es... diferencias no son el racismo. Bueno, sí el racismo, Sí, es solo racismo. porque hay cuenta que están definiendo a una persona por su color de piel. Sí, y por su religión, es la religión también, porque las personas de Ucrania son cristianos Sí, también, sí, y Sí. como Europa es Sí, sí, en sí. general Sí. cristiano. Entonces pues les dan apartamento, dinero, ayuda, no necesitan pagar unas cosas, pero realmente también hay muchos problemas con eso. Pero la idea es buena, pero como Austria sí es Europa y sí tenemos muchas cosas muy buenas, obvio yo sé de mi privilegio y en comparación a los problemas de México, Colombia, otros países de Latinoamérica, África, Asia, todos los lugares, yo sé que es como, pero nuestro gobierno ahora realmente es mierda, sí es mierda porque tenemos muchos problemas y no está pasando nada. Tenemos un gobierno más en la derecha, soy izquierda, puro, necesito decirlo, y no pienso que va a mejorar la situación y el racismo y el sexismo y problemas Y como así machismo. van a, machismo, perdón, sí van a empeorarse. Pues quizás el machismo no va a empeorarse porque Sí, ya están, pero todavía existe. sí, sí, sí. No como en México, por ejemplo, por supuesto, pero sí existen. Sí existen. Pues creo que ya, pues para finalizar, que ya hemos terminado. No Sí, sé, y algo ya que se oscuro. ya se está oscureciendo, entonces pues creo que Oscura. pues estuvo bueno, la verdad. No sé, ojalá que lo podamos hacer de nuevo. Y igual si tienen alguna idea o no sé, que comenten ahí y que le den en los comentarios y nos digan pues qué les gustaría que hablemos, temas, porque realmente pues tú sabes de mucho y Sí. pues un mexicano y un azteca pues tú sabes. Oh, yo quiero entrevistarte también una Ok, vez. está bien, sí. Ok, ¿Es un problema? ok. Sí, sí. Uh, Es algo bien. Me gustaría. ok, pero entonces ustedes necesitan decir, quieren escuchar mi entrevistarle en el Ujú. próximo video y él entrevistándome. Ajá. Ok, sí, me Sí, gustaría. ¿Sabes sí, que sí? sí. Sí, vamos a ver. Pues, Pues ya pues espero les haya gustado el video. Creo que es un tipo podcast, es algo diferente, algo que quería innovar desde hace tiempo, pero no se me había dado porque por motivos de tiempo, cosas ve. y así. Entonces, pues, más que decir, nos vemos en un video y hasta la próxima. Hasta la próxima. Tschüss, bis zum nächsten Video. Bye. Bye.